Mi nombre es Samuel Martínez Alcántara, soy escritor y conferencista, nacido en un pequeño pueblo de la región de Andalucía, España. Estoy aquí hoy, amigo mío, para compartir contigo una experiencia muy personal y profundamente transformadora. Durante años fui un hombre común, alguien que vivía la vida día tras día, sin preocuparme mucho por cuestiones espirituales. Debo admitir que, aunque crecí escuchando sobre Jesucristo y las enseñanzas de la Biblia, siempre fui un poco escéptico. Me cuestionaba constantemente sobre lo que las religiones enseñan acerca de Dios, porque a menudo encontraba muchas contradicciones al compararlas con la vida cotidiana. Nunca tuve verdadero interés por las cosas de la fe y sinceramente sentía que Dios era algo distante, una especie de concepto abstracto con el que no lograba conectar. Sin embargo, hubo una noche específica que cambió mi vida para siempre, y quiero compartir esto contigo porque sé que puede bendecirte enormemente. Era una fría noche de invierno, de esas en que la nieve cubre todo con su manto blanco y silencioso. Regresaba de visitar a unos amigos cuando, inesperadamente, perdí el control del automóvil. Recuerdo haber apretado con fuerza el volante, mi corazón latiendo con fuerza al darme cuenta que no podía corregir la trayectoria del vehículo. Todo sucedió muy rápido y en cuestión de segundos, la vida que había llevado hasta ese momento quedó suspendida en un instante. Sentí que prácticamente flotaba en el aire mientras mi coche se precipitaba hacia un barranco profundo. En esos segundos finales, te confieso que no pensé en mí mismo, en mis posesiones o en mis logros. Pensé en Dios. Pensé en que, si Él realmente existía, ahora estaba en sus manos. Ahora bien, entiendo que quizá te estés preguntando por qué alguien que puso en duda la existencia del Creador en un momento tan crítico, al borde mismo de la muerte, se acuerda precisamente de Él. Esto es algo que muchas veces ocurre en nuestra vida espiritual, amigo mío. A menudo en nuestros momentos de mayor fragilidad, el alma humana, aunque escéptica, busca instintivamente el consuelo de Dios. Es como dijo el profeta Jeremías en la Biblia: «Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Pues en ese momento, aunque no sabía si Dios respondería mi clamor, en mi corazón surgió esta oración silenciosa, un llamado profundo que me conectó con algo superior a mí mismo, algo que superó mis dudas anteriores y me forzó a reconocer una verdad mayor. La realidad, hermano mío, es que llevamos dentro una chispa divina que busca conectarse con su fuente, aun cuando no somos conscientes de ello. En medio de aquel impacto devastador parecía que el tiempo se había detenido. En un segundo, sentí que toda mi existencia se debatía entre la vida y la muerte. Pero aún en medio del caos, en esas milésimas de segundo, experimenté algo que jamás podré olvidar. Una paz indescriptible que me envolvió por completo. Era como si toda mi angustia, mis dudas, mis frustraciones e incluso mi sufrimiento quedaran fuera de mí, dejándome en presencia únicamente de una serenidad absoluta. Ahora bien, ¿cómo describir algo tan sublime, tan ajeno a nuestra experiencia cotidiana? Solo puedo compararlo a aquella paz de la que habló Jesucristo cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Fue en ese instante que comprendí que estaba siendo llevado a un lugar distinto, un lugar donde la presencia misma de Dios se manifestaría ante mí, y es precisamente acerca de esa experiencia que quiero hablarte en profundidad, porque sé en lo más profundo de mi alma que no fue casualidad. Mi vida, mis pensamientos, toda mi forma de ver a Dios se transformó radicalmente a través de esta experiencia sobrenatural. Pero no quiero adelantarme, porque hay mucho más que necesito contarte. Te invito a continuar esta jornada conmigo, pues lo que vi y sentí no solo responde a mis dudas más profundas, sino que tiene el poder de responder también a las tuyas. Estoy seguro de que estas revelaciones pueden transformar tu vida espiritual, acercarte a Dios y aclarar esas dudas sobre la fe que quizá llevas contigo.
igual que yo llevaba las mías durante tantos años. Así que acompáñame, hermano querido, porque esto es solo el inicio de nuestro camino juntos hacia una comprensión más profunda y real de quién es verdaderamente Dios. Después del terrible impacto, todo se hundió en la más absoluta quietud. Una quietud que, aunque suene extraño, decirlo no era aterradora, sino tranquilizadora, pacífica, incluso acogedora. De hecho, sentir esa paz, esa tranquilidad tan intensa, fue lo primero que me hizo sospechar que algo había cambiado radicalmente para mí. Era como si hubiera llegado a un lugar del que siempre había formado parte, pero que había olvidado con el tiempo. Y déjame decirte, mi querido amigo, que no exagero al usar estas palabras. Era precisamente así que lo sentía en ese momento. Esta experiencia me hizo recordar lo que dice la Biblia en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz indescriptible se había vuelto tangible para mí. De repente, me encontré en medio de una luz brillante y cálida, un resplandor que envolvía todo mi ser con dulzura infinita. No era una luz cegadora, sino una presencia amorosa, cálida y reconfortante que invadía cada fibra de mi alma. Sentía que estaba siendo abrazado por una energía poderosa y perfecta que eliminaba todo temor, toda angustia, toda duda. En ese instante, con absoluta certeza, supe que no estaba solo. La presencia del mismísimo Dios me rodeaba. Pero aquí, hermano querido, debo decirte algo crucialmente importante. La presencia que experimenté allí era muy diferente al Dios que me habían enseñado en mi infancia. Durante toda mi vida pensé en Dios como alguien distante, alguien que vive lejos arriba en algún lugar del cosmos, observándonos desde su trono de gloria. Sin embargo, en ese momento entendí cuán limitado y equivocado había sido mi concepto de Él. Dios era inmenso, sí, pero también profundamente personal, cercano, lleno de aceptación y ternura. Dios no me habló con palabras audibles, sino que comunicó su esencia directamente a mi corazón y alma, sabiduría pura y perfecta, conocimiento instantáneo que no necesitaba la intervención del lenguaje humano para ser comprendido. Allí comprendí perfectamente el versículo de 1 Corintios 2:10 que dice: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Esta forma de comunicación espiritual era profundamente reveladora y transformadora. Allí no había lugar para malentendidos ni confusiones, solo había verdad pura, limpia e indudable. Puedo asegurarte, amigo mío, que jamás había experimentado algo tan poderoso y trascendente. Es en presencia de esta sabiduría divina que todos nuestros conflictos internos y las confusiones de nuestra mente sencillamente desaparecen. Durante esta experiencia sentí claramente la esencia del mismísimo Jesucristo, aunque no lo veía físicamente. Su presencia resonaba claramente en aquel espacio sagrado. En ese instante recordé con claridad las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Ahora comprendía por qué Jesús dijo esto. No era simplemente una declaración religiosa, era la revelación de una realidad eterna. Ese camino, esa verdad y esa vida eran exactamente lo que yo estaba experimentando en ese momento. Una unión plena, profunda y verdadera con Dios, una conexión espiritual absoluta que no dependía de dogmas ni reglas religiosas. Ahora veía claramente: Jesús no vino a establecer instituciones religiosas llenas de normas humanas, sino a recordarnos nuestra conexión directa e inquebrantable con Dios Padre. Es importante compartir esto contigo porque quiero que entiendas algo que pocas veces se enseña claramente en las religiones. Dios es infinitamente más profundo, más amplio, más puro y más accesible de lo que imaginamos. Dios no está limitado por doctrinas humanas ni encerrado entre 4 paredes ni en las páginas de un libro.
Dios trasciende cualquier idea limitada que tengamos sobre Él. Por supuesto, esto no significa rechazar la Biblia ni la fe. Al contrario, entender verdaderamente a Dios es entender la esencia misma de la fe, conectarnos realmente con lo que Jesús Cristo enseñó. Mi experiencia cercana a la muerte mostró claramente una verdad poderosa y liberadora. Dios es amor infinito, presencia, viva y real, un amor que ninguna religión puede monopolizar ni limitar. Ahora, hermano querido, quiero invitarte a seguir conmigo porque esta revelación apenas comenzaba. Lo que vi después transformaría mi vida todavía mucho más profundamente. Mientras permanecía inmerso en aquella presencia divina y amorosa, sucedió algo extraordinario que marcó profundamente mi espíritu. De pronto, comenzó ante mis ojos una revisión detallada de toda mi vida, algo así como una película espiritual que mostraba no solamente lo que había vivido, sino también cómo mis decisiones habían afectado a los demás. Era como si cada instante de mi existencia estuviera siendo proyectado con claridad absoluta, permitiéndome comprender profundamente cada momento. Desde los episodios más sencillos y cotidianos hasta las decisiones más trascendentales que definieron mi destino. Allí pude contemplar con absoluta claridad lo que las Escrituras siempre han enseñado sobre nuestro caminar en la tierra, tal como se afirma en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Shas. Era exactamente eso lo que sucedía. Veía claramente lo que había sembrado y recogido durante mi peregrinaje terrenal. En medio de aquella revisión de vida, debo confesarte con humildad y transparencia que no solo veía mis acciones desde una perspectiva objetiva, sino que también sentía plenamente lo que otros habían sentido debido a mí. Momentos en los que había sido egoísta, cruel o indiferente resonaban en mi corazón con dolorosa claridad. Sentía literalmente las emociones de tristeza, decepción o angustia que mis acciones habían provocado en los demás. Aquello no era un castigo ni un juicio severo por parte del Señor, era más bien un acto supremo de compasión y enseñanza divina para hacerme entender profundamente la verdad de otro pasaje bíblico muy relevante en Mateo 7:12, conocido universalmente como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Comprendí entonces, hermano mío, de forma absolutamente indudable, la importancia de amar al prójimo, de actuar siempre con misericordia, comprensión y bondad. Sin embargo, quiero enfocar claramente esto contigo para evitar cualquier malentendido. En aquella revisión celestial jamás sentí condena alguna. Dios no estaba allí como un juez severo ni castigador. Más bien, su presencia era la de un Padre lleno de comprensión y ternura. Me di cuenta de cómo Él veía cada elección que había tomado, reconociendo mis limitaciones humanas y mis ignorancias, pero también dándome la oportunidad de aprender y rectificar. Esta revelación fue una confirmación viva de lo que dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Te aseguro, en ese instante comprendí profundamente que Dios realmente es amor y que comprende perfectamente nuestras circunstancias, nuestros errores y nuestras debilidades. Él no busca nuestra destrucción, sino nuestro crecimiento, aprendizaje y redención. En medio de esta profunda comprensión, se presentó ante mí la figura luminosa de un ser espiritual. Al verlo, inmediatamente supe en mi corazón que su nombre era Elías. Este ser resplandecía con luz pura y radiante, y al mirarme, sus palabras impactaron profundamente mi corazón. Has estado viviendo en un mundo de jaulas, Michael. Dios es libertad. Aquella frase me sacudió profundamente, revelando cuán errada había sido mi percepción sobre la espiritualidad hasta ese momento. Me di cuenta de cómo las religiones mal interpretadas pueden a veces encerrarnos en reglas y dogmas que nos separan más bien de Dios. Recordé entonces lo que Cristo mismo afirmó en Juan 8:32,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allí, en presencia de Elías y frente a la misma esencia de Dios, entendí plenamente el mensaje de Jesús Cristo. La fe verdadera no esclaviza ni oprime, al contrario, libera al alma humana hacia la plenitud y la verdad. Hermano querido, esta experiencia me mostró claramente un camino práctico y poderoso para tu propia vida espiritual. La revisión de mi vida, mis acciones y sus consecuencias me enseñó que la clave para vivir plenamente nuestra fe se encuentra en la honestidad espiritual, la humildad y la constante búsqueda de mejorar nuestras acciones hacia los demás. ¿Quieres aplicar esto en tu vida? Te sugiero de manera práctica que cada noche, antes de dormir, dediques unos minutos a evaluar sinceramente tus acciones del día, preguntando a Dios con corazón honesto cómo puedes mejorar y crecer en amor hacia los demás. Esto es un eco de lo que afirmó el salmista en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esta oración de examen interior te permitirá acercarte diariamente al ideal de Jesús Cristo y vivir de manera coherente con tu fe. Después de aquella profunda experiencia, en la que sentí claramente la presencia amorosa y misericordiosa de Dios, algo inexplicable comenzó a ocurrirme. Sentí como si un hilo invisible me jalara suavemente hacia atrás, alejándome de aquella presencia tan dulce y maravillosa, como si debiera regresar aún cuando mi corazón quisiera quedarse. En un instante, toda aquella realidad espiritual llena de luz, sabiduría y amor empezó a desvanecerse lentamente ante mis ojos. Fue entonces cuando comprendí, mi querido hermano, que estaba siendo llevado nuevamente hacia mi vida terrenal. La sensación era como volver desde las alturas más sublimes hacia las limitaciones propias de la existencia física. Quise resistirme, pero algo dentro de mí entendía que aún tenía un propósito por cumplir en este mundo. Así que me entregué, con obediencia y confianza, recordando lo que enseña la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando finalmente regresé a mi cuerpo, lo primero que sentí fue una respiración profunda, dolorosa y sorprendente. Jadeaba fuertemente, tratando de comprender dónde estaba y qué había pasado. Al abrir lentamente los ojos, distinguí las luces intermitentes y escuché voces familiares pero confusas. Comprendí que estaba en una ambulancia. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado profundamente. Ya no era el mismo hombre que minutos antes conducía despreocupadamente su vehículo. Ahora, mi perspectiva de Dios, de la fe e incluso de la Biblia habían sido profundamente reformadas y ampliadas. Supe al instante que mi tarea no consistía únicamente en guardar esta experiencia para mí mismo, sino en compartirla con quienes necesitan desesperadamente conocer al Dios verdadero, al Dios que está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Mi primera reacción ante esta experiencia fue contarla, compartirla urgentemente con mis seres amados. Sin embargo, al hacerlo, amigo mío, me enfrenté con algo inesperado, incomprensión y escepticismo. Al contar a mi esposa Sara lo sucedido, vi en sus ojos incertidumbre y cierta preocupación. Ella no podía entender plenamente lo que yo había vivido. Notaba en mí cambios que, aunque positivos, la asustaban por ser tan repentinos y profundos. Mi madre, por otro lado, reaccionó insistiendo en que regresara a la iglesia. «Hijo mío, necesitas volver a los caminos que aprendiste de pequeño», repetía. Curiosamente, hasta el pastor con quien compartí mi experiencia mostró reservas, advirtiéndome que no todo lo que parece bueno proviene de Dios, citando 1 Juan 4:1. «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Esta reacción inicial me hizo comprender algo importante que también deseo compartir contigo como enseñanza espiritual. No siempre serás comprendido cuando tengas revelaciones espirituales profundas. Esto no significa que debas callar tu testimonio, sino prepararte espiritualmente para estas adversidades. En ese momento no te negaré que sentí dudas, temores y hasta confusión.
Sin embargo, recordé claramente la paz inconfundible y absoluta que había experimentado en la presencia de Dios. Fue exactamente esta paz indescriptible la que terminó siendo mi brújula espiritual. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo da, yo os la doy. Juan 14:27. Comprendí entonces que debía aprender a discernir entre el temor causado por las opiniones de los demás y la paz genuina que proviene únicamente del Padre Celestial. Desde aquel instante, decidí confiar en esa paz, en esa poderosa certeza que había recibido en el plano espiritual. La decisión de confiar en lo que Dios personalmente había sembrado en mí se convirtió en mi mayor fortaleza espiritual. Entendí que no debía tratar de convencer a nadie con mis palabras, sino demostrar, a través de cambios positivos en mi vida, el efecto real de mi encuentro con Dios. Hermano querido, hoy quiero dejarte una poderosa aplicación práctica de esta enseñanza. Busca siempre refugio en la presencia y la paz, ni más ni menos que de Dios. Las opiniones de otros pueden influenciar tu mente, pero solo Dios puede tocar profundamente tu alma. Mi consejo es que busques diariamente momentos de quietud y oración, preferentemente al amanecer o antes de dormir, para simplemente estar en silencio delante de Jesús Cristo y recibir su paz. Puedes orar pausadamente la oración del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Recuerda, la verdadera transformación espiritual no viene por debates religiosos ni dogmas humanos, sino por un encuentro personal, real y cotidiano con el Dios de amor, revelado claramente en Jesús Cristo. En el próximo segmento, hermano mío, compartiré las dudas y luchas internas que aún tendría que enfrentar para que comprendas cómo es posible permanecer firme en la fe a pesar de las adversidades. Querido hermano, quiero abrir mi corazón contigo y compartir con absoluta sinceridad algo que muchas veces no mencionamos cuando hablamos de experiencias espirituales tan profundas como la que yo viví. Las dudas, las luchas internas y la confusión, que suelen venir después. Aunque estaba plenamente seguro de lo que había vivido en presencia de Dios, no puedo negarte que, al escuchar las preocupaciones y advertencias de personas cercanas como mi esposa, mi madre e incluso mi pastor, comencé a cuestionarme a mí mismo. ¿Y si aquella experiencia no había sido exactamente lo que yo pensaba? ¿Y si había algo más detrás? Quizá un engaño espiritual que yo no había logrado percibir. La verdad, hermano mío, es que nuestra mente terrenal, limitada por lo humano, inevitablemente confronta dudas cuando se trata de asuntos tan sobrenaturales y trascendentes. En medio de ese conflicto interior decidí buscar respuestas que reafirmaran o descartaran mis dudas. Fue entonces cuando descubrí un foro en línea donde personas de distintos lugares compartían experiencias semejantes a la mía. Allí, entre conversaciones y testimonios escritos por desconocidos que parecían increíblemente familiares, conocí a una mujer llamada Elisa. Ella afirmó haber visto la misma luz deslumbrante y haber sentido una paz similar durante su propia experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, me sorprendió cuando Elisa también me advirtió con seriedad sobre ciertas entidades espirituales que pueden aparentar ser Dios o incluso Jesucristo, pero que en realidad son espíritus engañosos buscando confundir a las almas sinceras. Recordé entonces lo que dice claramente la Biblia en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto me hizo reflexionar seriamente, pero también me llevó a clamar a Dios en oración profunda por sabiduría, discernimiento y dirección espiritual. Fue justamente en esta etapa de incertidumbre cuando Dios, fiel y misericordioso, puso en mi camino a Ruth, mi vecina anciana, una mujer llena de sabiduría y fe, conocida por su vida íntegra y su conexión profunda con Jesucristo. Al acercarme a ella en busca de consejo, Ruth escuchó mi relato pacientemente, con una sonrisa serena y confiada. Entonces, mirándome directamente a los ojos, pronunció palabras que quedaron grabadas eternamente en mi corazón.
Recuerda siempre esto, Michael. La voz de Dios trae paz al corazón, no miedo ni confusión. Confía en esa paz que experimentaste, porque ahí encontrarás a Dios. Inmediatamente recordé las palabras de Cristo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entendí claramente que la confusión y el temor nunca provienen de Dios, sino del enemigo que busca apartarnos del camino de fe y hacernos dudar del amor divino que hemos recibido. Es importante que entiendas, hermano mío, que en nuestra vida espiritual inevitablemente vendrán momentos de duda, confusión e incluso temor. Sin embargo, debes mantener firme tu mirada en la paz que Dios infunde en tu espíritu cuando realmente estás en comunión con Él. ¿Quieres una aplicación práctica para fortalecer tu discernimiento espiritual y mantener lejos de ti los espíritus de confusión y temor? Comienza tu día proclamando en voz alta el Salmo 91:1-2, personalizándolo para tu vida. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta práctica diaria te ayudará a mantener clara tu conexión con Dios y a protegerte de cualquier interferencia espiritual. La proclamación de la palabra de Dios tiene un poder extraordinario, capaz de alejar cualquier duda o temor. Finalmente, quiero recalcar algo que es fundamental y que aprendí claramente en este proceso. La relación con Dios es profundamente personal, única e íntima. Nadie más puede caminar tu camino espiritual por ti. Es esencial que busques conocer personalmente a Dios y aprender a escuchar y reconocer su voz día tras día. Nuestra fe no debe depender únicamente de experiencias ajenas o de interpretaciones doctrinales humanas, sino del encuentro sincero y constante con Dios mismo a través de Jesús Cristo. Sigue buscando, mi querido hermano, con honestidad espiritual, en oración y en la palabra de Dios, y te aseguro que las dudas y confusiones irán desvaneciéndose. Ahora, acompáñame al próximo segmento en el que compartiré contigo cómo Dios mismo confirmó claramente que lo que viví era auténticamente una experiencia divina. Debo confesarte algo muy importante, querido hermano. Aunque estaba seguro, en lo profundo de mi alma, de que aquella experiencia era real y provenía de Dios, no todas las dudas se disiparon inmediatamente. Mi esposa, Sara, cada vez más distante, parecía incapaz de reconocer la nueva persona en la que me había convertido después de aquella revelación espiritual. Me miraba con preocupación, anhelando al antiguo Michael, el esposo predecible que conocía desde hacía tantos años. Y es que, hermano querido, cuando nos encontramos verdaderamente con Dios y permitimos que Él transforme nuestras vidas, inevitablemente esto genera cambios profundos en nuestra personalidad, prioridades y comportamientos. Es como escribió claramente Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa renovación espiritual plena es inevitable, maravillosa, pero en ocasiones dolorosa para quienes nos rodean. En medio de aquella tristeza y conflicto emocional, recibí una señal que tocó profundamente mi corazón. Una tarde soleada, al revisar el buzón de mi casa, encontré una pequeña carta con un solo mensaje anónimo de 3 palabras que resonaron con fuerza en mi ser. No estás solo. Aquella sencilla frase llegó en el momento preciso, cuando más necesitaba un aliento del cielo. Inmediatamente sentí en el corazón que Dios mismo, en su sublime misericordia, estaba enviándome un mensaje directo a través de alguien más, recordándome que aún en medio del rechazo, la persecución o la incomprensión humana, jamás estaría completamente solo si permanecía fiel a Él. Sentí claramente allí la promesa que Dios nos da en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fortalecido por aquel mensaje celestial, decidí regresar al lugar donde todo comenzó, el lago cercano al sitio del accidente, para buscar respuestas claras y definitivas. Al llegar allí, sentí inmediatamente una paz absoluta que invadió todo mi ser. Mientras caminaba lentamente por la orilla, en silencio y meditación profunda, clamé con humildad a Dios: Padre, muéstrame claramente la verdad. Necesito confirmar que lo que experimenté fue realmente tu presencia divina. En ese mismo instante sentí nuevamente aquella presencia poderosa y amorosa que había conocido anteriormente, esa esencia divina, iluminadora y reconfortante que había cambiado mi vida para siempre. Allí, junto a las tranquilas aguas del lago, sentí con absoluta certeza y sin lugar a dudas la confirmación definitiva que tanto anhelaba en mi corazón. Dios estaba allí conmigo, reafirmando la verdad poderosa de aquella experiencia sobrenatural, recordándome que Él siempre cumple sus promesas, como lo afirma Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Hermano querido, aunque la confirmación de Dios llegó clara y poderosa a mi vida, entendí también que algunas preguntas permanecerían abiertas por el momento. ¿Por qué fui elegido para vivir esta experiencia? ¿Cuál era exactamente el propósito espiritual que Dios había trazado para mi vida a partir de ahora? ¿Cómo podría ayudar a otros a experimentar esta relación profunda, íntima y verdadera con Dios? Estas fueron cuestiones profundas que permanecieron en mi corazón, no como dudas, sino como desafíos espirituales emocionantes que sabía que Dios respondería en el momento adecuado. Aprender a aceptar que no siempre conocemos todas las respuestas inmediatamente es parte integral de una fe madura y real. La verdadera confianza espiritual consiste precisamente en aprender a caminar pacientemente con Dios, quien siempre revela su plan en el tiempo perfecto. Quiero invitarte con cariño y sinceridad, hermano mío, a hacer lo mismo en tu vida diaria. Confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entiendas los detalles de su plan. Te sugiero algo muy práctico y poderoso para aplicar esta enseñanza. Identifica hoy mismo un determinado aspecto de tu vida en el que estés buscando respuestas inmediatas. Ora profundamente sobre ello y entrégalo completamente ante Dios, diciéndole: Señor, confío plenamente en ti, aunque no comprenda tus planes ahora mismo, sé que todo está bajo tu control perfecto. Recuerda lo que nos enseña Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta actitud de confianza espiritual te permitirá vivir una vida libre de ansiedad, llena del gozo profundo que proviene únicamente de la conexión real y cotidiana con Jesucristo. Y ahora dime tú en los comentarios con total sinceridad, ¿qué piensas acerca de esta experiencia? ¿Crees que realmente fue Dios o podría tratarse de otra cosa? Quiero conocer tu opinión. Comparte tu propio testimonio espiritual o tus dudas. Prometo leer tus comentarios personalmente. Recuerda, suscribirte inmediatamente a este canal y activar las notificaciones. No imaginas todo lo que Dios tiene aún por revelarte y no puedes arriesgarte a perderlo. Y espera, no salgas todavía. Haz clic ahora mismo en el próximo vídeo que está en pantalla, porque allí voy a revelarte qué fue exactamente lo primero que Dios me dijo al morir. La respuesta podría impactar definitivamente tu vida espiritual para siempre. Haz clic ahora y continúa esta increíble travesía de fe.